Buenas tardes. ¿Sí se ve la presentación? No, no se ve. No es cierto, sí, dice bienvenidos. Gracias, hermano. Sí. Buenas tardes a todos. Ya vi quién va a predicar, el de la corbata, creo. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Ya son las 4:30 en mi reloj. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, hermanos. Sean bienvenidos a este culto de capilla del día de hoy. Y vamos a iniciar. ¿Sí se ve la siguiente? No. Ya. Vamos a iniciar con una oración y le voy a pedir a mi hermana Luz, no sé si esté ahorita Luz. Sí, aquí estoy. Ay, gracias, Luz. Que si me puedes ayudar con una oración para iniciar esta. Claro, vamos a orar. Padre Santo, tú que estás sentado en tu trono, Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu fidelidad, gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque podemos tomar este tiempo para que por este medio podamos estar en comunión, los que estamos aquí en el seminario y tus hijos que están allá en sus hogares, Padre Santo. Le pedimos, Dios, que el mensaje que trae hoy nuestro hermano Saúl hable a nuestro corazón, Señor, y que nos pueda dar aliento, confort, desafíos para seguir adelante, Señor, en la tarea que tú nos has dado. Te damos gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias por tu fidelidad, Señor, y ponemos todo este tiempo en tus manos. Te damos gracias por la vida de Saúl y te pedimos, Señor, que tú lo uses y que hables a nuestra vida. Todo esto, Señor, lo oramos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con una lectura bíblica que se encuentra en 2 de Crónicas 26. Vamos a hacerla en NBI. Ustedes me pueden seguir con su vista mientras que leo el texto. Dice, todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Usías quien después de la muerte del rey Amasías reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó a buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gad, Jabnia y Asdod. Además, construyó ciudades en la región de Asdod, entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas fueron tributarios de Usías, y este llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto.
Uzías también construyó y fortificó torres en Jerusalén, sobre las puertas de la esquina y del valle, y en el ángulo del muro. Asimismo construyó torres en el desierto, y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Uzías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, de acuerdo con el censo hecho por el cronista Jehiel y por el oficial Maseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey. El total de los jefes de familia eran de 2,600, todos ellos guerreros valientes. Bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307,500 soldados, que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. A ese ejército Uzías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño, con la poderosa ayuda de Dios. Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se les enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes, descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado de su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Uzías, desde el primero hasta el último, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Uzías murió, fue sepultado ante sus antepasados en un campo cercano al panteón de los reyes, pues padecía de lepra, y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Vamos a dar parte al culto con nuestro hermano predicador. Sí, voy a compartir mi pantalla. Sí, lo ven, ¿verdad? Ok, ¿sí me escucho bien? O medio. Ok. Muy buenas tardes a todos. Pues, hoy, como ya acabamos de ver en la lectura bíblica, vamos a estudiar o a reflexionar un poco en la vida de este rey Uzías, en el cual el título de esta reflexión, de este mensaje, le puse: el desafío a vivir una vida de vencedores. El desafío a vivir una vida de vencedores. Como vemos, el énfasis es desafíos en el ministerio. Y entonces en este capítulo de Crónicas vemos a un personaje que quizá hayamos visto en otras ocasiones, que es un rey muy joven, que asumió el trono a los 16 años y reinó durante 52 años allá en el reino de Judá. Entonces vemos que en la Biblia hay muchos personajes
que identificamos como vencedores, identificamos que triunfaron bíblicamente, y vemos a Moisés, a Josué, a David y otros personajes más que podemos ver en la palabra de Dios, que fueron grandes siervos de Dios, pero hubo dentro de ellos algo muy importante, que la vivencia de ellos fue muy diferente a otros personajes que podemos ver que no podría ser que son ejemplos malos de cómo no debemos vivir. Entonces, estos personajes vivieron sirviendo al Señor y pensaban, y todo lo que pensaban y ofrecían al Señor siempre estaba poniendo en primer lugar a Dios en su vida. Y hoy veremos el ejemplo de este joven rey llamado Usías, quien a sus 16 años asumió el reinado de Judá y reinó durante 52 años. Entonces, durante su vida obtuvo grandes victorias, prosperó y llegó a ser muy poderoso en ese reino. Y gracias a que la palabra de Dios nos cuenta la historia, podemos aprender cuál debe ser la forma de vivencia que debemos seguir nosotros como sus ministros de Dios. Así es que en este segundo libro de Crónicas 26 vamos a ver 3 características de un siervo vencedor que nos va a ayudar a poder vivir una vida de dependencia en Dios. Y la primera característica que podemos ver o que nos enseña la vida del rey Usías es que un siervo vencedor se caracteriza por caminar en los principios de Dios. Y el versículo 4 nos dice así: Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Vemos en esta sección de este capítulo que nos encontramos con el liderazgo del rey Usías. Y vemos aquí que dice la palabra del Señor que agradó, o sea, que hizo lo que agrada a los ojos del Señor. Entonces vemos que en el comienzo de su reinado del rey Usías, lo primero que vemos aquí es que él agradaba al Señor, seguía los caminos de Dios, vivía en los mandamientos de Dios, vivía conforme a los principios de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que él hizo lo que agrada a los ojos del Señor, y lo compara con su padre Amasías. Y lo que leía yo en los comentarios es que es la comparación que hace es por las cosas buenas que hizo Amasías, que digamos, tomó el ejemplo de las cosas buenas que hizo su padre Amasías de buscar a Dios. Entonces la vida de Usías, como la de su padre, puede verse como un periodo de fidelidad a los principios de Dios. Y al comienzo de su reinado buscaban a Dios. Entonces vemos cómo el rey Usías adoptó los principios que eran de Dios, y en sus comienzos vivían practicando las leyes de Dios. Y esto a nosotros como seminaristas, como alumnos, como siervos de Dios, que tenemos o que hemos recibido ese llamado de parte de Dios para servirle, si queremos ser siervos vencedores, como le puse en el título, el desafío a vivir una vida de vencedores, si queremos ser siervos vencedores en todos los obstáculos que enfrentamos en nuestro ministerio, debemos adoptar los principios del reino de Dios, como es la justicia, amar a los demás, mantener una ética cristiana, etcétera, ayudar al prójimo y muchas otras cosas que ya las tenemos presentes. Y si nosotros nos cuidamos de vivir, de caminar durante toda nuestra vida de ministerio en los principios de Dios, seremos siervos vencedores. Porque al igual que Usías, que agradó a Dios en sus inicios, pudo vencer en todas sus batallas, nosotros también podemos vencer en nuestras batallas diarias y en las cosas que enfrentemos durante nuestro ministerio. Por eso el desafío o la característica de un siervo vencedor es caminar primeramente en los principios de Dios, y de esa manera podemos ser siervos vencedores. Pero también vemos en la vida del rey Usías
otra característica de un siervo vencedor. Un siervo vencedor se caracteriza por buscar el rostro de Dios. Y vemos en el versículo 5 que dice así: y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Y mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Vemos algo muy interesante en este versículo. ¿Cómo es que el rey Uzías fue preparado, instruido en el temor del Señor por medio de Zacarías? Ahora, contextualizándolo, nosotros hoy todos somos alumnos que estamos aquí en el seminario, estamos siendo preparados, siendo instruidos en el camino de Dios para servir mucho mejor. Entonces, si nosotros nos descuidamos en todas las áreas que es importante en nuestra relación con Dios, podemos estar trabajando para Dios, pero sin tener presente a Dios. Y entonces todas las actividades que hacemos, las tareas, todo lo que hacemos en los diferentes campos, los que estamos en una iglesia, otros también en su iglesia, estas actividades nos deben llevar a buscar a Dios, nos deben hacer que nosotros busquemos más a Dios, más en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. Entonces notamos cómo el rey Uzías se empeñó en buscar a Dios y esa búsqueda le trajo prosperidad. Pero también lo que puedo notar aquí en este versículo es que la humildad del rey Uzías se dejó enseñar por Zacarías. Y nosotros también debemos aprender de esa característica de que nosotros debemos dejarnos enseñar. A veces, muchas de las veces nosotros traemos, como, no sé, nos sentimos que ya sabemos muchas cosas y a veces no somos humildes para poder aprender más. Pero entonces el resultado de buscar a Dios de parte del rey Uzías es que el pueblo recibió muchas bendiciones. Dios le dio victorias en las batallas, lo bendijo en la agricultura, en la economía de la nación, le dio un gran ejército, le dio fama, le dio poder, le dio riquezas, pero todo fue porque se empeñó en buscar el rostro de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos aprender del rey Uzías. ¿Cómo es que llegó la prosperidad? Porque él estaba buscando al Señor. Entonces, una de las condiciones para ser un siervo vencedor es mantener esa devoción a Dios. Así que el desafío para vivir una vida de vencedores, una de las características es buscar el rostro de Dios. También vemos otra característica de un siervo vencedor, es que un siervo vencedor se caracteriza por mantenerse leal al Señor. Dice el versículo 16, sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Vemos cómo los éxitos del rey Uzías hicieron que su corazón se enorgulleciera. Llegó el momento cuando no reconoció los beneficios que Dios le había dado. Quizá él pensó que el éxito que había alcanzado era por su propia fuerza, por las cualidades que él tenía, y que todo lo que había logrado era por sus propias fuerzas. Y esto puede suceder a nosotros, nos puede suceder a nosotros cuando puede llegar el éxito y nos podemos volver arrogantes. Y es lo peor que nos pudiera pasar a cualquiera de nosotros, porque entonces el orgullo nos controlaría. Y entonces fue precisamente el orgullo la causa de la caída del rey Uzías. El poderoso rey Uzías, que era fuerte en el Señor, como nos dice en el pasaje, se llenó de orgullo, se corrompió, se olvidó que todo lo que había recibido venía del Señor. Entonces él se apartó de los principios de Dios, dejó de buscar a Dios, se sintió el amo y Señor, que él podía hacerlo todo lo que quería. Y entonces olvidó que la fuente de todo ese poder, de toda esa fama, de toda esa prosperidad,
venía de Dios. Y entonces vemos como si nosotros nos dejamos llevar por el orgullo o por cualquier otra situación que nos llega a hacer a nosotros pensar que todo lo que hacemos, todo lo que obtenemos o todo lo que logramos hacer viene por nuestra propia fuerza, podemos estar cayendo en el orgullo. Y eso es lo que debemos evitar como siervos de Dios. El pecado del rey Uzías era evidente porque vemos que como primero actuó de una manera traidora, o sea, siendo infiel al Señor, traicionó la confianza que Dios había puesto en él. Pero también vemos que había usurpado el oficio sacerdotal al quemar incienso en el altar. Y vemos cómo él también no aceptó la culpa, no quiso arrepentirse cuando el sumo sacerdote Azarías lo confrontó con su pecado. Y leímos en el pasaje que el triste final del rey Uzías, el resto de sus días vivió aislado. Como vemos, le dio lepra y él vivió en otra casa, ya no vivió, digamos, en el palacio. Y su hijo fue el que gobernó después de eso. Y vemos que también cuando él murió leproso, siguió con la lepra y no fue enterrado en el panteón de los reyes. ¿Por qué? Porque, pues, por el problema de la lepra. Entonces, todo esto nos enseña a nosotros como estudiantes a no descuidarnos en vivir los principios de Dios, en buscar su rostro en toda nuestra vida, no solamente mientras estemos estudiando en el seminario, o no solamente cuando estemos trabajando en nuestro campo, sino todos los días de nuestra vida, para que el orgullo o cualquier otra cosa que nos trate de corromper no lleguen a nuestra vida y podamos ser leales o ser fieles al Señor en todo momento. Por eso debemos cuidarnos de no volvernos como el rey Uzías, sino que seamos leales a nuestro Dios y tengamos siempre presente que todo lo que tenemos, que todo lo que tendremos, lo que somos o lo que llegaremos a ser, proviene del Señor y no por nuestras propias fuerzas. Entonces no caigamos en pensar que todo lo que hacemos es por nuestra propia fuerza, sino que todo lo que podamos hacer viene del Señor, que es por su gracia que podemos salir adelante en nuestro ministerio y podemos salir adelante también en nuestros estudios, por la pura gracia de Dios. Por eso el desafío para vivir una vida de vencedores es mantenernos leal al Señor, es decir, mantenernos fiel en todas las áreas de nuestra vida al Señor, no darle la espalda en ningún momento a nuestro Dios. Así es que por eso se llama el título de esta reflexión, de este mensaje, el desafío a vivir una vida de vencedores. Así es que para concluir, pues quisiera que recapitulemos lo que hemos visto hasta ahora, que son las 3 características de un siervo vencedor. Como primero, vimos que un siervo vencedor se caracteriza por caminar en los principios de Dios. No debemos olvidar eso. No debemos olvidar que somos siervos de Dios, que vivimos para Él y que a Él es el que servimos. Y no debemos descuidar los principios de Dios. También la segunda característica es un siervo vencedor se caracteriza por buscar el rostro de Dios. Nuestra devoción a Dios siempre debe estar presente, nuestra relación con Dios. No debemos descuidar eso, porque es algo muy importante y es la raíz de que nosotros seamos prosperados en nuestro ministerio. Y también vimos la tercera característica, que es un siervo vencedor se caracteriza por mantenerse leal o fiel al Señor. Si nosotros practicamos estos principios, vamos a ser siervos vencedores. Así es que la vida de nosotros como siervos de Dios es muy bonita, pero lleva mucha responsabilidad. Y nuestra tarea es de ser ejemplo para los demás. Pero si no dependemos de nuestro Dios, fracasaremos en hacer esto. Y como vemos al rey Uzías, mientras buscó al Señor, fue prosperado.
fue famoso en todos los países vecinos, nos dice la palabra de Dios, y fue muy próspero. Y de igual manera el Señor puede hacer con nosotros si nosotros le seguimos y le somos fieles. Si seguimos sus principios, si buscamos su rostro, si tenemos lealtad, hará de nosotros personas honorables que se deleitan en servirle con todo su corazón, y debemos evitar sobre todas las cosas el ejemplo negativo del rey que abandonó al Señor y desde entonces todas las cosas le salieron mal. Por eso, si queremos ser siervos vencedores, dependamos en todas las áreas de nuestra vida en el Señor. Y la invitación es que no descuidemos nuestra relación con Dios, porque nuestro corazón, nosotros como seres humanos, somos tan frágiles que muy fácilmente podemos perder el rumbo. Debemos de vivir una vida de dependencia en nuestro Dios, y de esa manera podemos ser siervos vencedores. Y entonces los dejo con este pensamiento de que nosotros, o el desafío que tenemos, es de vivir una vida de vencedores. Y espero que a cada uno de ustedes les sea de mucha bendición y de mucha ayuda esta reflexión que he expuesto en este momento. Y les invito para que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor y le digamos que nos ayude a ser de ejemplo en nuestra sociedad. Te damos gracias, Señor, porque nos permites pues aprender más acerca de tu palabra, y también ver el ejemplo del rey Usías, de cómo en sus inicios te buscó y lo prosperaste, Señor, pero también que cuando él te dio la espalda, pues todo le empezó a salir mal. Ayúdanos, Señor, a vivir tus principios, a buscar tu rostro, a serte fiel en todo nuestro camino. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por todos mis compañeros. En el nombre de Jesús, amén. Le damos gracias a Dios por el mensaje de nuestro hermano Saúl. Ahora vamos a ir a entonar un canto. Voy a compartir pantalla. Dejaré lo mejor. El tiempo mi hermano. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré
será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Amén. Bueno, estamos por terminar. Ya falta un minuto para terminar. Y no sé si alguien tenga algún anuncio, algún hermano tenga algún anuncio en esta tarde. Bueno, está bien. Entonces, seamos despedidos de esta tarde. Gracias.